Las permutaciones con repetición van a tener protagonismo estelar cuando, no tardando mucho, hablemos de la variable binomial. No obstante, por si andas despistado, antes de meternos con las permutaciones con repetición, hablamos de las permutaciones ordinarias. Considera que C es un conjunto formado por n elementos distintos. Pues bien, se llama permutación ordinaria a toda alineación de los elementos del conjunto C. El número de permutaciones ordinarias que pueden formarse con los n elementos distintos que forman el conjunto C es, fíjate, pensemos un poquito, piensa en la primera posición de la alineación. La primera posición puede ocuparla, ¿quién puede ocuparla? Naturalmente puede ocuparla cualquiera de los n elementos del conjunto C. Piensa ahora que la primera posición ya está ocupada. Así las cosas, la segunda posición, ¿quién puede ocuparla? Evidentemente puede ocuparla cualquiera de los n-1 restantes elementos de C. Y así sucesivamente. En consecuencia, el número de permutaciones ordinarias que pueden formarse con los n elementos distintos, elementos del conjunto C, es evidentemente n por n-1, por n-2, y así sucesivamente por 3, por 2 y por 1. Una vez ocupadas las n-1 primeras posiciones, la última posición forzosamente la ocupará el último elemento del conjunto C, y al decir último nos referimos a aquel que no ha ocupado ninguna de las n-1 primeras posiciones de la alineación. En definitiva, el número de permutaciones ordinarias que pueden formarse con los n elementos distintos del conjunto C es factorial de n. Vamos ya con las permutaciones con repetición. Considera que C es un conjunto formado por, fíjate, formado por H1 elementos iguales a C1. Además, H2 elementos iguales a C2. Y así sucesivamente, H elementos iguales a C, siendo la suma de H1, H2, etcétera, HK, esta suma igual n. Pues bien, se llama permutación con repetición a toda alineación de los n elementos del conjunto C. Conjunto C que, como decimos, no tiene todos los elementos distintos. Hay H1 elementos que son iguales a C1, H2 elementos iguales a C2, etc. H elementos iguales a C. Siendo así las cosas, surge de inmediato la pregunta del $1.000.000. Sin duda te la estás haciendo. ¿Cuántas permutaciones con repetición pueden formarse con los n elementos que forman el conjunto C? Bueno, pues ese mágico número es el que tienes ante los ojos. Un cociente, en el numerador factorial de n, y en el denominador, fíjate, producto de factorial de h1 por factorial de h2 por etcétera por factorial de h. Para indicar de modo eficiente que este número es precisamente el número de permutaciones con repetición que pueden formarse con los elementos, con los n elementos del conjunto C, escribimos como indicamos: permutaciones con repetición de un conjunto formado por n elementos, de los cuales h1 son iguales a c1.
a h sub 2 son iguales a c sub 2 y así sucesivamente a h sub k son iguales a c sub k. Fíjate, considera que todos los elementos del conjunto C son distintos. ¿Eso qué coño significa? Significa que h sub 1 es 1, h sub 2 es 1 y así sucesivamente h sub k es 1. Y si h1, h2, etcétera, hk son 1, como factorial de 1 es 1, resulta que si todos los elementos de C son distintos, este número se convierte precisamente en factorial de n, producto de los n primeros números naturales. El caso en que k es 2, ese caso es especialmente interesante. Fíjate, si k es 2, permutaciones con repetición de n elementos, de los cuales h sub 1 son iguales a c sub 1 y h sub 2 son iguales a c sub 2. Estamos ante el cociente entre factorial de n y en el denominador el producto de factorial de h sub 1 por el de factorial de h sub 2. Fíjate que como la suma de h1 y h2 es n, según prefieras, puedes escribir que h sub 2 es n menos h sub 1 o h sub 1 es n menos h sub 2. Es decir, según prefieras, el número de permutaciones con repetición es cociente entre factorial de n y en el denominador factorial de h sub 1 por factorial de n menos h sub 1. Aquí hay una errata. Por suerte tenemos una estupenda varita mágica para corregir erratas. Decimos factorial de n menos h sub 1. En fin, pedimos disculpas por este inadmisible despiste que nos desacredita por completo y nos deja más abajo que la altura del betún. Eso sí, garantizamos que al responsable vamos a encomendarle tareas de más altos vuelos y desde luego de nada le servirá que argumente a modo de excusa para salvar su culo, que argumente que todo error que puede deslizarse no duda en hacerlo. En fin, estando aquí, si consideras que h sub 1 es n menos h sub 2, resulta factorial de n dividido por factorial de n menos h sub 2 y por factorial de h sub 2. Ahora bien, este cociente es un número súper famoso, es el número combinatorio n sobre h sub 1. Este es el número combinatorio n sobre h sub 2. Este número combinatorio y este otro son el mismo si, como sucede en nuestro caso, la suma de h1 y h2 coincide con n. Debe quedar muy claro que este caso particular, k igual 2, tendrá protagonismo estelar cuando hablemos de la variable binomial. En cualquier caso, lo mejor es ilustrar el caso k igual 2, ilustrarlo con un ejemplo. Considera el conjunto C formado por 5 elementos. Hay, por un lado, 3 que son iguales, por otro lado, 2 que son iguales. Así las cosas, el número de permutaciones con repetición que pueden formarse con los 5 elementos de C es, fíjate, permutaciones con repetición de 5 elementos, de los cuales hay 3 que son el símbolo E, 2 que son el símbolo F. Dicho número es cociente en el numerador factorial de 5, en el denominador el producto de factorial de 3 por factorial de 2. Así las cosas, factorial de 5 es el producto de los 5 primeros naturales.
Factorial de 3 es el producto de los 3 primeros naturales. Factorial de 2 es el producto de los 2 primeros naturales, resultando en definitiva que 10 es el número de permutaciones con repetición que pueden formarse con los 5 elementos del conjunto que indicamos, 5 elementos de los cuales hay 3 que son el símbolo E, 2 que son el símbolo F. Por ejemplo, E representativo de éxito, F representativo de fracaso. Las 10 permutaciones con repetición en cuestión son las que ponemos delante de tus ojos. Ahí va la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y por fin la décima.